Recordamos de qué se trataba este problema y recuerden ustedes que tenía un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo tenía en los vértices cargas eléctricas, ¿no? Vamos a colocar en este vértice una carga, en el de acá otra carga y en el ángulo recto otra carga, 3 cargas. Esta es la carga 1. Esta tenía signo negativo, ¿no? La carga 2. Este tiene signo positivo. La carga 3 tenía signo negativo. Bien, este lado medía 50 centímetros. El lado de acá medía 30 centímetros. Y este lado de aquí no teníamos, ¿no? Eso en primer lugar. Luego vimos que entre cargas, carga 1, carga 2, carga 3, esta es la carga 2. Aquí falta ponerle el 2. La carga 2 y la carga 1 habría un vector que señala atracción. ¿Sí? Señala atracción este vector. Ah, se movió. Más o menos así. Y carga 2 y carga 3 también hay otro vector. Entonces allí se formaba un paralelogramo de esta manera, ¿no? Recordando la teoría de vectores, tendríamos un vector que va desde el punto del vértice de carga 2 hasta allá. Entonces tendríamos que determinar estas fuerzas, ¿no? Esta sería F1, este sería F2 y este sería el vector resultante fuerza, que es la pregunta del ejercicio, ¿no? La fuerza. Entonces se había calculado ya algo, ¿no? En la anterior clase se tiene calculado la distancia 3 la distancia que habíamos llamado distancia 3, que salió 40 centímetros. Y esto equivale en metros a 4 por 10 a la menos 1 metro. Y también habíamos calculado
F1, que correspondía a 2 newton. Bien, entonces siguen cálculos. Necesitamos calcular F2. F2. Y esto sería igual a la constante por carga 2 por carga 3 dividido para la distancia 3 elevado al cuadrado, ¿no? Entonces reemplazamos F2 igual al valor K, que ya sabemos es 9 por 10 a la novena newton metros cuadrados. El cuadrado no se lo ve bien. Dividido para Coulomb cuadrado por la carga 2 era de 5 por 10 a la menos 1, 10 a la menos 6 Coulomb por la carga 3, que tiene el valor de 3 por 10 a la menos 6 Coulomb, dividido para la distancia 3, que es 4 por 10 a la menos 1 metro. Todo esto elevado al cuadrado. Estando así, se puede eliminar el Coulomb cuadrado con estos dos Coulomb que están en el numerador y el metro cuadrado con el metro de acá, que también va a salir al cuadrado. Bien, me toca multiplicar 9 por 5, 45, y 45 por 3. Eso me da 135 en la parte de arriba. Entonces tengo F2 F2 igual a 135 10 a la menos 3 newton dividido para 16 por 10 a la menos 2. Entonces F2 viene a ser igual 135 dividido para 16 me da 8,4375.
por 10 a la menos 1 newton. Llevando a notación decimal, F2, entonces sería 0,84375 newton. Esta sería la respuesta para F2. Profe, disculpe, ¿puede poner la parte anterior un ratito? Ya, un momentito. Entonces tengo aquí la respuesta de F2. Ahí tiene la anterior. ¿Ya estamos listos? Me avisa. Sí, profe, gracias. Bueno. Bien, una vez que tengo esos valores, necesito calcular la fuerza resultante. Entonces, para ello, debo recordar el teorema de Pitágoras, ¿no? Vamos a hacer con negrita. Voy a determinar F aplicando el teorema de Pitágoras, que sería F1, un cateto, ¿no? Elevado al cuadrado, más el otro cateto que se llama F2, elevado al cuadrado. Reemplazamos. F1 que salió 2 newton, elevado al cuadrado, más el valor de F2, 0,84, y todos los decimales que están ahí, newton, elevado al cuadrado. Hacemos el trabajo en la calculadora y tendríamos que hacer esas operaciones. Bueno, me da aquí dentro un poco más de 4, 71, 19 y algo así, ¿no? Newton cuadrados. Extraemos la raíz. Y me da 2,17. Y esa sería la respuesta al problema. Bien, preguntas. De esa forma se culmina con el problema que quedó en trámite desde la clase anterior. La respuesta es de 2,17 newton. ¿Alguna inquietud?
No hay ninguna. Bueno, vamos a ver qué más tenemos para el día de hoy. Muy bien. Ahí se muestra una diapositiva para recordar lo que hemos estado haciendo. Aplicando la ley de Coulomb. Hay una fórmula, es la misma que hemos estado aplicando. El único cambio es que en vez de la letra D de distancia, colocan R. R es lo mismo que D. Significa distancia o radio también, ¿no? Hay un ejercicio que se muestra ahí, que ya hemos hecho uno parecido, y nos recomiendan resolver problemas y actividades que están en las páginas 20 y 21 del libro. Si tiene el libro ahí a la mano, revise la página 20 y 21. Revise, si tiene algún comentario, alguna duda, hágalo. En el libro tiene espacios que puede llenarlos a lápiz. Eso como manera de preparación o práctica en su casa. Realice cada una de esas actividades utilizando el lápiz. Eso es una forma de prepararse para las evaluaciones. Cualquiera de estos problemas pueden resultar en la prueba. Entonces debe desarrollarlo. No por el hecho de que no se le dice que envíe como tarea, no lo hace. Debe practicar. El libro es para que usted en casa también se ayude preparando. Si tiene alguna duda, me lo hacen saber para orientarlo. ¿Correcto? Entonces haga una lectura rápida y va a darse cuenta que todas se refieren a la aplicación de esa fórmula, la ley de Coulomb. Y hemos desarrollado en clase pues, algunos problemas parecidos, semejantes. Sin embargo, si tiene alguna duda, lo hacen saber. ¿Correcto? Bien. Siguiente lámina. Hablamos de campo eléctrico, que es la siguiente página del libro. Campo eléctrico. Vamos a hacer la lectura pidiéndole a Castro Mario que tenga la gentileza de leer. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya. Te escucho. Campo eléctrico. El campo eléctrico es un sector o región espacial que rodea un objeto cargado eléctricamente, que puede ser modificado por otra carga eléctrica que, al ser introducida en el mismo, genera una determinada respuesta o reacción. Gracias, se le escuchó muy bien. Campo eléctrico, póngale atención a eso. Para poder entender eso, tenemos que buscar algo semejante. Por ejemplo, hablando del planeta Tierra, nada más. Planeta Tierra es algo gigantesco, ¿verdad? Alrededor de la Tierra hay una atmósfera, una capa atmosférica. Eso ocupa un espacio gigante alrededor de la Tierra. Bien. La Tierra es como un gigantesco imán que atrae todo lo que está en la atmósfera con una fuerza que llamamos peso, ¿no? Todo cuerpo cae hacia la Tierra por esa fuerza que llamamos peso. No es otra cosa que una fuerza gravitacional, ¿verdad? Entonces la Tierra ejerce atracción sobre todo lo que está dentro de la atmósfera. Si eso lo comparamos con una carga eléctrica, alrededor de la carga eléctrica hay una región espacial, un sector, en donde esa carga eléctrica ejerce atracción o repulsión de otras cargas eléctricas.
esa región espacial donde se ve esa acción o reacción es lo que llamamos campo eléctrico. El campo eléctrico, como se dice allí, es todo ese sector o región espacial que rodea a un cuerpo cargado eléctricamente. Téngase en cuenta esa definición. Si usted está, por ejemplo, muy cerca de un cable por donde hay electricidad, un cable de alta tensión, no tiene necesidad de tocarlo, de agarrarse al cable para ya sentir el campo eléctrico, porque alrededor de ese cable que está circulando la electricidad, hay lo que llamamos un campo eléctrico. También hay un campo magnético. Por eso hoy día se habla de que el campo eléctrico y magnético están fusionados, llamándose a esos campos electromagnéticos. Ahí se habla de electromagnetismo, porque donde hay electricidad también hay magnetismo, si es que las cargas se mueven. En el caso de la corriente, que es algo que se mueve, las cargas en movimiento, se genera alrededor un campo eléctrico y un campo magnético. Es decir, fusionados esos dos campos forman el campo electromagnético. Volviendo solo al campo eléctrico, entonces, cualquier carga eléctrica va a formar alrededor de esa carga eléctrica o de ese cuerpo cargado eléctricamente un campo que se llama campo eléctrico. Esa es la idea, ¿no? Ahora, geométricamente se lo representa con líneas como usted ve allí en la imagen. Salen de una carga unas líneas y llegan a la otra carga. Son como látigos o cuerdas que hacen que haya una reacción o una determinada acción entre las cargas. Si usted se fija en la imagen, hay una carga negativa con una letra Q azul y hay una carga roja, ¿no?, que dice 3Q, esa es positiva, es una carga mayor. Pero la carga mayor va a atraer a esa carga azul negativa porque están con signos contrarios o nombres contrarios. Positivo con negativo siempre se atrae. Es como que le arrastrara a pegarse, ¿no? A pegarse o a juntarse. Esa es una forma de ilustrar, de graficar lo que se llama campo eléctrico. Ese campo eléctrico puede modificarse si es que la carga Q, que está negativa, la colocamos roja también, positiva, y entonces va a haber un rechazo, ya no va a haber una atracción. Esos látigos que lo atraen ya van a rechazarlo, se van a dispersar, ya se van a separar, es decir, como que encuentran a un enemigo, ¿no? Y entonces lo rechazan. Por eso es que dice ahí que se puede modificar el campo dependiendo qué carga eléctrica es la que está cercana, si la atrae o la rechaza. Entonces eso es lo que se menciona ahí, que puede modificar el campo eléctrico dependiendo de qué tipo de carga es la que está cercana. Si es negativa y la otra positiva, pues se atraen. Si son del mismo signo, se rechazan. Mire la coloración. La coloración demuestra que no son de la misma naturaleza, no tienen el mismo signo. El uno es rojo, positivo, y el otro es azul, es negativo. Eso es lo que se interpreta en la imagen, un campo eléctrico. En la vida real, pues no vamos a ver de ninguna manera esas líneas. Esas líneas, más adelante vemos, se llaman líneas de fuerza, que son líneas imaginarias. Se las utiliza para representar un campo eléctrico. Siguiente lámina. Ahí está, líneas de fuerzas. Le pedimos que lea a Zambrano Bravo Rita. Buenas tardes. Líneas de fuerza. Son las líneas imaginarias que se utilizan para representar gráficamente un campo eléctrico. Estas líneas nacen de una carga eléctrica positiva y mueren en el infinito o en una carga negativa. Bien,
como ya lo mencioné, líneas de fuerza son aquellas líneas imaginarias, como se dice allí, que sirven para representar en forma gráfica o didáctica lo que es el campo eléctrico. En la imagen se muestra un signo positivo y un signo negativo, o sea, son dos cuerpos cargados eléctricamente con nombres distintos, una positiva y la otra negativa. Entonces usted va a ver que las líneas nacen de la carga positiva y mueren en la carga negativa, o se dirigen al infinito para perderse en el infinito y luego llegar a la carga negativa. Esa es una representación gráfica de un campo eléctrico. Pero cuando ocurre entre carga positiva y negativa, esas líneas son modificadas o forman otra figura si las dos cargas son positivas o las dos cargas negativas. Ya la representación del campo eléctrico cambia si las dos cargas son del mismo nombre, ¿no? Del mismo nombre. Entonces, tenga en cuenta siempre esa imagen para entender lo que son los campos eléctricos. Las líneas de fuerza, que son líneas imaginarias, se separan mucho más cuando se alejan de las cargas y se unen bastante cuando se acerca a una carga. Si usted ve la representación, pues hay líneas que ya prácticamente están unidas cuando están cerca, muy cerca de la carga. Y se alejan una de otra, o la distancia aumenta de una línea a otra, cuando se alejan de las cargas. Bien, veamos la siguiente. Esperemos que vayan comprendiendo esta parte teórica, ¿no? Vamos a hablar ahora de intensidad de campo eléctrico. A ver, la señorita Muentes Erika. Buenas tardes. Lea, por favor. Buenas tardes. Intensidad de campo eléctrico. Se la define como la fuerza aplicada a cada unidad de carga eléctrica en un punto interior del campo. Se la mide en N sobre C o en V sobre M. Las fórmulas que se utilizan son E igual a F sobre Q, E igual a K por Q sobre R al cuadrado, E igual a triangulito V sobre L. Bien, la E gracias. significa intensidad de campo, la F fuerza eléctrica, la Q carga puntual, la Q minúscula carga de prueba, la R distancia radio, la K constante, triangulito U significa diferencia de potencial. Gracias, muy amable. Bien, hizo la lectura completa. Aquí hablamos de intensidad, o sea, el valor que tiene en un determinado punto el campo eléctrico. Entonces, ya en física, cuando queremos determinar qué intensidad tiene el campo eléctrico en un determinado punto, tenemos que utilizar fórmulas. Y usted ve allí, hay 3 fórmulas. La primera es una fórmula de definición. O sea, ¿qué es intensidad de campo eléctrico? Le va a decir, es la fuerza aplicada por unidad de carga. Entonces va a intervenir fuerza y carga. Por eso es que la primera fórmula trabaja con la fuerza y la carga de prueba, que se llama, ¿no? La carga de prueba. En la imagen superior usted ve una esfera más grande y una esfera pequeña. Ambas tienen carga eléctrica, pero la esfera grande le ponen la letra Q mayúscula y la esfera pequeña una letra Q pero minúscula. Correcto. Si está cercana a esas cargas y las dos tienen el mismo signo, positivo y positivo, va a haber una fuerza de rechazo que está señalada ahí como un vector, F. Esa es la fuerza. Si usted divide esa fuerza que se aplica a la carga que se acerca, la pequeña, y divide para el valor de la carga, fuerza dividido para la carga, entonces usted ha determinado en ese punto donde está la esfera pequeña la intensidad del campo eléctrico. Entonces ahí está la fórmula al lado izquierdo, F sobre Q, para saber la intensidad de campo eléctrico. La intensidad se la representa con la letra E.
O sea, cuando veamos esa letra E, nosotros vamos a entender qué significa intensidad de campo eléctrico. Pero también hay otras fórmulas que pueden llegar al mismo valor y que puedan servir para determinar el campo eléctrico. Y esa la vemos también allí. La segunda fórmula, K por la letra Q mayúscula, dividido para R cuadrado. La R significa distancia. Pero ahora ya no trabaja la carga menor, sino la carga mayor, la que genera el campo eléctrico, la que se, digamos, está quieta, la que se rechaza es la letra Q pequeña, ¿no? La carga pequeña. Entonces, esa es otra fórmula para calcular la intensidad del campo eléctrico que necesitamos. Y una tercera fórmula es cuando tengamos como datos una diferencia de potencial. Eso se mide en voltios. Diferencia de potencial lo vamos a ver más tarde, pero aquí ya le introducimos el término de voltaje o diferencia de potencial dividido para la distancia entre las cargas, que le ponemos la letra L. Por eso es que a la intensidad del campo eléctrico se la puede medir en Newton sobre Coulomb, o sea, N sobre C, o también se la puede medir en voltios sobre metro, V sobre M, ¿no? Voltios sobre metro. Dependiendo, la última unidad es el resultado de aplicar la tercera fórmula, ¿no? Voltaje sobre distancia. Ahí sale voltios sobre metro. Bueno, en todo caso, habrá una forma de convertir de voltios sobre metro a Newton sobre Coulomb, que viene a dar el mismo valor, pero se reemplaza, ¿no? En vez de Newton va el voltio y en vez de Coulomb va el metro. Esa es otra forma de medir la intensidad de campo eléctrico. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bien, veamos lo que dice la siguiente lámina. Problemas referidos a campo eléctrico. Nos sugiere resolver varios problemas de campo eléctrico y desarrollar las actividades de las páginas 24 y 25 del libro de física. Esas son las cosas que vamos a hacer, ¿no? Pero vamos a resolver primero varios problemas introductorios antes de ir a esas páginas, ¿no? Entonces vamos a ir entonces a la pizarra para referirme a problemas de esta naturaleza. Entonces ponemos la pizarra en blanco y escribimos un título, problemas referidos al campo eléctrico. Bien. Primer problema. Vamos a entrenar esto, ¿no? Primer problema. Bien. Se conoce que una carga de prueba es de 3 picocoulomb, PC, 3 picocoulomb. Y es expulsada de un campo eléctrico de otra carga del mismo nombre. Con una fuerza de 500 newton. La pregunta, ¿cuál
es la intensidad del campo eléctrico. ¿Cuál es la intensidad del campo eléctrico? Bien. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, reconocer los datos. Primero, reconocer los datos. Entonces, tengo una carga pequeña, carga de prueba, de 3 BC. 3 picocoulomb. Esto equivale a decir 3 por 10 a la menos 12 coulomb. Es algo muy pequeño. Recuerde que antes pusimos microcoulomb, es 10 a la menos 6, ahora es picocoulomb. Son prefijos del sistema internacional, ¿verdad? Y hay una fuerza de 500 newtons. Hay una fuerza de 500 newtons. Y nos piden la intensidad. Correcto. Hasta ahí. Como es el primer ejercicio, pues muy sencillo, pero hay que entender. Una figura interpretativa sería la siguiente. Hay una carga grande, positiva, y hay una carga muy pequeña, también positiva. Entonces, hay una distancia entre las dos. Hay una distancia. El problema no menciona, pero hay una distancia entre las dos. Esa distancia que aquí está representada con la letra R. Pero usted puede poner la letra D, no hay ningún problema. Pero en las fórmulas aparece la letra R. Entonces, para estar relacionado, esta es la distancia entre las cargas. Entonces, nunca por nunca, la carga mayor va a permitir que se acerque mucho la otra carga porque son del mismo signo, o sea, le va a rechazar. Le va a rechazar. Y ese rechazo significa una fuerza. Entonces aquí esta va a salir disparada con una fuerza. Entonces la línea de vector señala que es la fuerza. Se va a ver un rechazo, ¿no? Ahora, en los cálculos, lo voy a hacer por aquí abajo. En los cálculos, usted debe recordar la fórmula. E igual a F sobre la carga de prueba, que es Q minúscula. Cuidado, poner la Q mayúscula. Es la carga de prueba, la que sale rechazada. Entonces aquí, usted tiene que dividir 500 newton
dividido para la carga, que es 3 por 10 a la menos 12 coulomb. Entonces, la intensidad va a salir una cantidad inmensa. 500 dividido para 3 por 10 a la menos 12 nos va a salir 1,67 redondeando. 1,67 por 10 a la 14. Newton sobre coulomb. 1,67 por 10 a la 14 Newton sobre coulomb. Esa vendría a ser la respuesta que me están pidiendo, ¿no? Esta es la respuesta. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿alguna novedad? ¿Algo que le llamó la atención? ¿Algún comentario, por favor? A ver, Olaya, Adriana. Adriana Olaya no está conectada. Ya. Es que tenía el micrófono, o sea, está acá activado en Zoom, pero el micrófono mío está apagado. Claro, tiene que activarlo para poder. ¿Algún comentario, algo que le llamó la atención? Nada, solamente la fórmula nueva que estamos utilizando. Claro, también se utiliza algo nuevo, pico coulomb. Primera vez le ubico, ¿no? Antes habíamos utilizado micro coulomb, ahora pico. También se puede utilizar nano coulomb. ¿Sí? Nano coulomb, pico coulomb, micro coulomb. Son prefijos del sistema internacional. Son cantidades muy pequeñas, ¿no? Pero imagínense con qué intensidad de campo se lo expulsa. Una cantidad inmensa. Porque la fuerza también es inmensa. 500 newton es bastante la fuerza con la que sale. Entonces, se puede calcular la intensidad de campo eléctrico aplicando esa fórmula que se llama fórmula de definición. Algunos autores, cuando hablan solo de intensidad de campo eléctrico, no mencionan el término intensidad. Solo le dicen, ¿cuál es el campo eléctrico? ¿Cuál es el valor del campo eléctrico? Le suprimen la intensidad. Pero yo siempre recalco o hago referencia de que se refiere a la intensidad del campo eléctrico. Porque el campo eléctrico es todo el sector o la región que rodea un cuerpo cargado de electricidad. Pero los autores de muchos textos y en algunos problemas que usted va a encontrar, dice cuál es el campo eléctrico. Pero al preguntarle así, ¿cuál es el campo eléctrico? Le están pidiendo es la intensidad del campo eléctrico. ¿Sí? Eso para que tenga presente. Bueno, hasta ahí la clase de hoy, porque se ha agotado el tiempo. Voy a dejar de grabar.